Tobías Crespo, diputado, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, ha sido funcionario público, sobre todo en el ámbito que tiene que ver con transporte, obras públicas y demás. Así es que él está hoy con nosotros. Tenemos muchos temas para ti, Tobías. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido y buenos Bienvenido. días. Buenos días, Germán. Buenos días, Indira. Y también saludando a todos los que siguen a usted en este espacio. Afortunado y agradecido de compartir con usted en esta mañana lluviosa aquí en la capital, porque ya empezó. ¿Estaba lloviendo cuando venía? Sí, empezó. Qué bien. Y analizar y orientar e informar sobre los temas que a ustedes les interesen. ¿Cómo está el ambiente en la Fuerza del Pueblo? Porque en estos días me preguntaba, oye, me están calladitos, algo están cocinando de manera silenciosa. ¿Cómo está la situación en la Fuerza del Pueblo? Bueno, la Fuerza del Pueblo actualmente está en un proceso de congreso. Hace algunas semanas iniciamos el... Pero sin ruido, tranquilo. Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos así, no hay que hacer mucho ruido, pero sí trabajando. Yo creo que el Congreso, el segundo Congreso Nacional, que es el primer Congreso ordinario, doctor Franklin Almeida, porque en el año 2020 estuvimos haciendo el primer Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, que fue el que definió todos los principios y todos los grandes temas, 17 grandes temas, que se entregaron en el Palacio de Deportes. Ahora estamos iniciando ese congreso que implica 3 fases. La primera fase, una evaluación, un diagnóstico de todo lo que ha sido la realidad de lo que ocurrió en las pasadas elecciones, pero también la realidad actual de la Fuerza del Pueblo hacia futuro, de cómo la Fuerza del Pueblo, pues como partido progresista, pues estaría encaminando sus pasos, pero a la vez también haciendo algunas evaluaciones, estudios de encuestas, estudios a profundidad de lo que la sociedad espera y aspira de una organización política como la nuestra en el momento actual y futuro. También el Congreso, doctor Franklin Almeida, ordinario, va a modificar los temas de los estatutos, los temas importantes de los documentos que fueron inicialmente el constitutivo, porque ustedes recordarán que nosotros hicimos el primer congreso de un partido político virtual a través de una plataforma en la cual... Sí, fue en medio de la pandemia. En medio de la pandemia empezamos le dimos participación, fue un congreso de abajo hacia arriba, le dimos participación a 6,000 y pico de personas que no eran de la Fuerza del Pueblo, más 7,800 que sí éramos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, y aprobamos alrededor de 899 propuestas. Y ahora estaríamos redefiniendo y ajustando nuestras estructuras, incluso partidaria, organizativa, electoral, fortaleciendo y consolidando la Fuerza del Pueblo, para finalmente la última fase, que va a ser el primer Congreso Elector, Manolo Tavares Justo, a continuación de ese mismo Congreso, donde por un mandato que establece la misma ley 33-18 de partidos políticos, todas las agrupaciones, partidos políticos y movimientos deben hacer una reestructuración, un cambio de todas sus autoridades, someterla al escrutinio, desde los presidentes de direcciones medias, direcciones central, direcciones de circunscripción, de municipios, de distritos municipales, provinciales y del exterior también, las direcciones políticas, y desde el presidente del partido, el secretario general, estarían siendo sometidos a la votación universal y directa del padrón de la Fuerza del Pueblo. Democracia interna. La democracia interna. Ese proceso debería terminar en unos meses, es la tercera fase, está dividida en 3 fases, pero vamos bien. Yo creo que más que ruido estamos trabajando porque hemos identificado y decodificado, porque el político debe escuchar los mensajes del pueblo, y el pueblo nos colocó en una segunda posición, en el primer partido de oposición del país, con casi un 30% de votación, y eso nos lleva a nosotros a hacer y a defender al pueblo dominicano para evitar que la mayoría que logró de manera contundente, que ningún partido lo había logrado, el Partido Revolucionario Moderno de Gobierno logró 146 diputados en la Cámara de Diputados y 29 senadores, más la gran cantidad de alcaldes que... Dígame. Dijo, más lo que se pasen próximamente, porque así...
Bueno, este gobierno logró hacer lo que muchos no se habían hecho, cooptar muchos dirigentes, Sí. incluso alcaldes, regidores, diputados, senadores, incluso dentro del proceso. Todavía 2 semanas antes, senadores de la oposición pasándose para el gobierno y alcaldes electos pasándose y candidatos. Eso no se había visto generalmente en Sí. la actividad política, pero ellos tienen sus resultados. Lo que sí esperamos es que esa mayoría que tienen, que el pueblo le dio, pues la utilicen, porque ya no hay excusa Ya. en beneficio del pueblo. Tobías, sí, eso esperamos todos, estamos vigilantes. Claro. Tobías Crespo, en su intervención inicial, usted hablaba de la fuerza del pueblo como un partido progresista. Uno como que se queda dudoso y oye el nombre de Manolo, pero que entonces uno ve a veces posiciones como conservadoras dentro de la fuerza del pueblo. Realmente, ¿cuál es la ideología que podría definir? ¿Es socialdemócrata, es socialista, es liberal? ¿Cómo se puede definir a la fuerza del pueblo, ideológicamente hablando? Bueno. Porque en los hechos uno veía a un Leonel Fernández que se declaró vinchista, por ejemplo. Que eso me dejó a mí, ¿y qué pasó? Lo que pasa, Herman, que en esta estructura de cómo está organizada el sistema de partidos políticos, que hay un sistema de doble vueltas y para tú lograr alcanzar el poder tienes que hacer un proceso de construcción de mayorías. En ese proceso de construcción de mayorías, pues tiene que aglutinar e integrar a todos los sectores, a los que son de derechas, a los que son de izquierda, a los que son de centro derecha, centro izquierda y los que son del centro también. Entonces, pero ustedes saben que desde el 1994, 95, 96, que nosotros empezamos a trabajar de manera muy intensa por Leonel Fernández. Primero lo habíamos hecho por Juan Bosch, 86, 90, 94. La familia Crespo la conozco. Sí, 38, más de 38 años sí. en la política, fuimos bochistas y seguiremos, porque quien nos inspiró a entrar a la política fue el profesor Juan Bosch. Leonel Fernández se definió como, o se definió que en una economía social de mercado, es decir, que cree más en la parte céntrica. Usted hablaba, Tobías, Conservador al final. Pero hay de todo, porque tú recordarás que que en el año 96 Leonel Fernández creo que no se había producido nunca en la historia de la República Dominicana la primera vez que Joaquín Balaguer, el sector conservador, le levanta la mano derecha, precisamente la derecha, ¿verdad? Y Juan Bosch levanta la mano izquierda y Leonel estaba en el centro. El ungido. Vamos a brindarle un cafecito a Tobías que se lo merece. Sí. mientras tanto, Gracias, Kenia Félix le entrega su cafecito a Santo Ay, Domingo gracias, para que se Kenia. caliente en esta mañana lluviosa. Salud. Usted Buen provecho. hablaba de que estará el Congreso, un primer Congreso, ¿verdad? Franklin Almeida, donde Sí. estará dividido en 3 fases, y otro Congreso que es el elector, Sí. el de cambio de autoridades. El PLD está en medio de un Congreso, en una fase de cambio de autoridades, ya sería el secretario general, porque en la presidencia ya dijo Danilo Medina que pues él vuelve, ya porque hay un listado, ¿verdad?, de compañeros del comité político, pues que pide que él se mantenga en la presidencia. Se lo impusieron. En el liderazgo del PLD. En la fase y en la parte de la fuerza del pueblo, ¿se mantendría Leonel Fernández a la cabeza de ese partido? Y a propósito de eso, después de que usted dé su respuesta, vamos a escuchar unas declaraciones que ofreció aquí Gustavo Sánchez como vocero del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del comité político del PLD. Bueno, en el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández fundó la Fuerza del Pueblo al salir del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido el gran conductor del partido, el gran organizador. Yo indico que Leonel Fernández es el principal activo estratégico político que tenemos en la Fuerza del Pueblo. Eso no quita que cualquier otro dirigente, compañero o líder de la Fuerza del Pueblo pudiese aspirar a cualquiera de las posiciones electivas, porque somos un partido democrático y participativo. Así ha sido, sí, y sobre todo porque nosotros en la Fuerza del Pueblo, aunque una gran parte vinimos del PLD y teníamos una experiencia acumulada, la gente pensará que la Fuerza del Pueblo empezó desde cero, y no es así. No. Una gran cantidad Es como de el dirigentes. PRM, que no comenzó de Exacto. cero, claro. Teníamos una experiencia acumulada y una cantidad de méritos y de trayectoria
sobre todo en un partido formado de cuadros políticos. Nosotros entramos a la política a formarnos en la parte teórica y práctica, pero el partido le da la participación a todo el mundo, todo el que quiera aspirar a los puestos de elección, desde el presidente, el secretario general, pero esa fase no es ahora, Indira, esa fase sería en la tercera, al final, y el presidente del partido indicó que para un mejor desempeño y desenvolvimiento, porque incluso esta semana estuvimos juramentando, convocando a la dirección central, que es el máximo organismo de dirección de la Fuerza del Pueblo, para juramentar a todos los equipos de organización del Congreso por regiones que van a representar las provincias y los municipios. Pero la elección del presidente y las demás autoridades estará en la tercera fase y lo determinará la mayoría de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, vamos a escuchar, lo que dijo su ex compañero. Un colega suyo. Y colega, sí. Vamos a ver el corte de Gustavo Sánchez, que estuvo aquí. ¿Cuál sería la diferencia, más bien, entre Danilo Medina al frente del PLD y Leonel Fernández al frente de la Fuerza del Pueblo? Bueno, que, dos imprescindibles. Sí, fácil, fácil. Sí. Que en la Fuerza del Pueblo hay una monarquía. Así. Y en el PLD hay un gobierno representativo, una dirección representativa. Allá hay un rey y un príncipe. Un rey y un príncipe. Claro. ¿Sospecho quiénes son? Claro, un rey y un príncipe, donde cuando el rey desaparezca, le toca el principado al... Es una dinastía. Más que una tía con años. Entonces en el PLD hay organismos, pero hay liderazgos que se construyen. Entonces sobre esa base, la gran diferencia es que nosotros, independientemente, el PLD prevalecerá ante la ausencia de cualquier dirigente. Tuvimos migraciones, compañeros que salieron valiosos, que nos tarandearon, claro que sí, que nos pusieron en una situación difícil, pero sobrevivimos. Ya lo peor del PLD pasó, ya lo peor pasó. ¿Pasó? Claro que sí, y mucho más. Bueno, ahí tiene ¿Qué usted tiene que decir de esa dinastía? Una dinastía, la dinastía Fernández. Nosotros respetamos a nuestro colega Gustavo Muy Sánchez, querido por ustedes. de la circunscripción. Sí, nos aprecia mucho a sí. nosotros. Pero respetamos, realmente nosotros dejamos 34 años en el Partido de la Liberación Dominicana, por razones que ya explicamos, y nuestro objetivo ahora mismo no es el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros esperamos que al PLD le vaya bien. Nosotros estaremos haciendo el trabajo porque al final el pueblo habló en estas elecciones. Pero lo que él dice también es relevante y es lo que se percibe desde afuera. Leonel, y si no es Leonel, es el hijo de Leonel. Bueno, lo que pasa es que el hijo de Leonel tiene sus méritos y es un trabajador. Es decir, yo conocí a Omar Fernández, que estudiaba con mi hija, se graduaron juntos, incluso iba a mi casa a estudiar. Le llegué a sacar la licencia a él y a su hermana también, cuando era director general de tránsito. Lo vi en la Cámara de Diputados entrar hace 4 años, pero también con él recorrí el Distrito Nacional, que me pidió que lo acompañara a recorrer todos los sectores. Hizo un gran trabajo, fue vocero y también es el actual senador de la capital que ganó en unas elecciones. Es decir, las personas, por el hecho de ser hijo, hermano, yo soy hermano, por ejemplo, de Manuel Crespo. Sí. Mi hermano entró primero que yo a la política y posiblemente me dejó una herencia, pero esa herencia se gasta si uno la malgasta. Y yo empecé a hacer un trabajo y he hecho mi nombre. Entonces yo creo que Omar Fernández ha hecho su nombre, Leonel Fernández también. Y debo decirte que aunque se critique mucho, él debe mirar hacia la familia del presidente del PLD, y aquí no quiero entrar en eso, ¿verdad?, de los hermanos y de todo. Entonces, en todos los partidos políticos, cuando tú haces tu comité de base, ¿qué es lo primero que tú pones? A tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, a tus tíos, a sus abuelos. En los partidos políticos se da eso, las relaciones primarias y de familiaridad. Pero el hecho es en todos los sitios. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos se critica mucho, pero en Estados Unidos se dice que Obama prefiere a su esposa, pero Clinton estuvo también con su esposa en la candidatura presidencial. Es decir, aquí a veces se personalizan las opiniones, pero yo creo que a cada quien hay que darle su mérito. Es decir, desmeritar a Omar Fernández porque sea hijo de Leonel o a mí porque sea hermano de Manuel, no es lo mejor. Yo creo que cada quien debe ganarse el trabajo
con su esfuerzo, y eso es lo que ha hecho mal, lo he hecho yo, y van a ser muchos, no importa cómo le llame el colega Gustavo Sánchez, si es una dinastía, Quizás si es una muchos monarquía. nos quedamos con la frase, la fábrica de presidentes, y uno ve como que en el tiempo se fundió la fábrica de presidentes y solamente hizo uno, y uno, y uno, y uno, y después ahora en otro partido de otro color, pues sigue siendo uno y después el sucesor. Lo que pasa, Indira, es que en política, igual que como todo en la vida, hay que atreverse. Y entonces para que la fábrica de presidentes se dé, la gente tiene que decidir a aspirar y a competir, porque es muy bueno opinar. Pero si tú ves la trayectoria de Leonel Fernández, yo conocí a Leonel Fernández de muy joven, lo escuchaba como secretario internacional del Partido de la Liberación Dominicana, dando charlas en la guerra del Golfo Pérsico, fue el que recorrió y opinó sobre los grandes temas de esa guerra y empezó a encantar a la gente y mucha gente decía, bueno, va a ser presidente, y llegó a ser presidente, pero hizo su trabajo, se preparó, fue presidente, volvió a ser presidente y se religió y logró que su ex compañero de boleta, Danilo Medina, lo cargara y fuera presidente en el 12 y en el 16. Se fue del PLD y el PLD lamentablemente perdió. Bueno, Digo lamentablemente porque uno dejó una vida ahí. claro. Lo cierto es que la Fuerza del Pueblo está abierta para los compañeros del PLD que quieran. Siempre ha estado abierto, no solamente para los del PLD, con los del PLD hay un vínculo, un cordón umbilical, porque una gran parte venimos de ahí, pero y además de que uno tiene ahí muchos amigos, muchos hermanos que han venido, están viniendo y posiblemente seguirán viniendo. Siguen llegando. Seguirán viniendo, pero no solamente del PLD, Germán. A la Fuerza del Pueblo han entrado dirigentes de todos los partidos políticos y van a venir una gran cantidad de dirigentes, y no solamente de los partidos políticos, de la sociedad, porque aquí nosotros tenemos que exhortar a la población, sobre todo que hubo un alto nivel de abstención, 45% de la población dejó de votar, donde históricamente en la parte presidencial fuera del COVID del 2020, aquí se abstenía un 25%, como máximo un 30%. Entonces, yo creo que la gente tiene que empoderarse, tiene que participar en la política, tiene que decidir, aunque el voto no sea obligatorio, pero yo creo que si usted no decide, otro decide por usted. Y la gente tiene que empoderarse de los temas políticos, porque al final lo que decidimos nosotros, los políticos, le afecta al que no es político. En el Congreso Nacional termina ya mañana. Hoy La legislatura. A las 12 de la medianoche. Hoy termina la legislatura. Tenemos sesión incluso ahorita a las 9. Y quedó el tema del Código Penal pendiente. Se analizó cuál es su perspectiva sobre este Código Penal tan criticado y que se ha demostrado que tenía muchos puntos encontrados. Mira, el Código Penal, nosotros como vocero que somos de la bancada, una vez vimos el plazo que se dio, dijimos que era muy poco el tiempo, 2 o 3 días para el jueves, hicimos una rueda de prensa solicitando una extensión de una semana, porque hicimos una vista pública y escuchamos a 104 personas o instituciones que fueron a opinar, muchos fueron a hacer propuestas muy contundentes, muy enriquecedoras, otros los que fue a enfrentarse entre temas, entre sectores, sobre todo el tema de las causales y las no causales, que dedicó casi el 60, el 70% de las discusiones de esa vista pública. Después por allá pasó la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, y imagino que en la comisión también otras instituciones depositaron observaciones, pero en definitiva yo creo que el gobierno no tenía voluntad política para aprobar el código, usó el código para en estas 3 semanas pues levantar como dicen, una bola de humo, para meter por debajo, como pasó ayer, antes de ayer, la semana pasada y hoy, que hay creo que 3 o 4 préstamos en la agenda, donde en definitiva en el presupuesto de ingresos y gastos de este año hay 50 préstamos, han incluido uno nuevo de $500 millones, y en ese sentido $500 millones para el monorriel, más 2 préstamos que le aumentaron los montos hasta $280 millones más, algunos casi hasta 5 veces más, y uno se pregunta cómo un préstamo que está en $80 millones de dólares tú lo subes a 250, sí, y eso lo criticaba mucho ellos en el gobierno, que no votaban por los préstamos. Entonces, este gobierno va a terminar en esta gestión de 4 años con esos casi $10,000 millones de dólares de este año del presupuesto solamente en la friolera de
casi 50.000 millones de dólares, la colocación de 1.5 billones, con B, billones, un millón en el presupuesto de colocación de bonos. Puedo decirle que de los 5.2 billones de ingresos que este gobierno ha tenido en estos 4 años, 3.3 han sido de préstamo o de colocación de bonos. Es decir, más del 60% ha sido préstamo. Este gobierno ha gobernado con préstamo y con bonos. Y en ese sentido, la eficiencia recaudatoria... Aprendió bien de ustedes. Dígame. Aprendió muy bien de ustedes porque... Pero con una diferencia. Porque con un crecimiento de más de 5%, en algún momento más de 8, creo que 10 hubo un año. En vez de pagar o amortiguar deuda, el PLD o Leonel Fernández lo que hizo fue seguir esa carrera de endeudamiento, y Danilo también, y este le ha superado, es cierto. No, mire, este le ha superado, Germán. Sí, pero es como una tendencia de todos. El PLD nunca llegó a acumular 50.000 millones de dólares, pero con una gran diferencia. Yo te doy la llave para que tú salgas por ahí y tú ves el legado de las obras de Leonel y del PLD. Tú ves túneles elevados, pasos a nivel, ve la línea 1 de metro, ve la línea 2, ve carreteras, ves autopistas, ve hospitales traumatológicos, ve toda una infraestructura, y esos préstamos fueron a inversión de capital. ¿Qué ha pasado con el gobierno del PRM? Que se lo ha gastado todo encima, y lo que no se ha gastado se lo ha untado. Me explico. Como Hipólito. El gasto corriente, exactamente, el gasto corriente de este gobierno se ha llevado todo el presupuesto, abultamiento de nómina, supuestamente pensiones solidarias que han sido nominillas, y yo no he visto a ningún periodista de investigación cayéndole atrás a esas pensiones. Han relajado algo tan digno para el empleado y el trabajador como son las pensiones. ¿Sabes que el año pasado dieron 20.000 pensiones de 6.000 pesos, fuera de las 50.000, 80.000, 200.000 que le dieron a síndico, alcalde, regidores para acotarlo en la campaña? Pero también aumentaron los gastos de viático. Ustedes vieron un escrito de un dirigente precisamente del PLD donde dijo cómo al mes de abril se aumentó casi en 1000% los gastos de viático. Ariel Jiménez. Exactamente, Ariel Jiménez. Pero también, ¿qué ha pasado? Que la inversión de capital ha sido la más baja de los últimos 73 años, un 11.76, y antes de ayer, que tomé un turno en el hemiciclo para el presupuesto complementario, mandan otro presupuesto complementario con ingresos de 35.000 millones de pesos adicionales. ¿Y tú sabes dónde va todo eso? A gasto. Pero aparte de irse a gasto, le quitan 13.000 millones de pesos a obras públicas. Es decir, que es la más baja, y le quitan a la inversión de capital y llevan todo a gasto. ¿Qué son esos gastos? Todo el dinero que se utilizó en la campaña para imponer una reelección. Pero el gobierno también ha recibido, ¿qué? 2 amnistías fiscales, más de 20.000 millones de pesos que no estaban en el presupuesto. Recibió 750 millones de dólares de Aerodón, que no le correspondía, era el 2030, y adelantaron el contrato, recibieron la mitad en diciembre, lo usaron en la campaña, ¿verdad? Recibieron ahora la otra parte en junio, a mediados de este año, y en esta semana usted vio que Aerodón consiguió un préstamo con la garantía soberana de un contrato a 63 años. Cualquiera logra un préstamo, pero era para pagar lo que adelantó, porque tampoco fue que lograron una negociación en beneficio, fue un adelanto del canon que debía recibir. Entonces, este gobierno ha recibido dinero por todos los lados. El sector financiero, sin pasar por el Congreso, una triangulación entre el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y los bancos, le prestaron a este gobierno 45.000 millones de pesos también. Se deuda, aunque sea interna de deuda. Sí, ellos dijeron que sin interés a 7 años, pero al final hay algo ahí. Yo aprendí en finanzas que nada es gratis, que cuando a uno le están dando algo gratis, alguien está pagándola por ahí. No hay almuerzo. No hay almuerzo gratis. Entonces, pero también recibieron, se le aprobó un presupuesto complementario en el 2021 correspondiente a 44.000 millones de pesos como una dispensa, lo que el presidente Luis Abinader le llamó el candado jurídico, para terminar 722 escuelas, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria, 4 carreteras, que la mayoría no la han terminado, y uno se pregunta, ¿y esa ley termina? Dice, nosotros le pusimos un plazo, como era transitoria, a diciembre de este año, y la mayoría de las escuelas están paralizadas en todos los territorios, no la han terminado. Es una desgracia porque hay muchos, el mismo Ministerio de Educación ha convocado aulas móviles, ¿verdad? Porque ha sido incapaz en 4 años de terminar las aulas que le entregaron, pero tienen 4 años, mi amigo Germán e Indira, en una rotonda ahí en el 9, en un distribuidor de tráfico, y no han terminado eso. Tienen 4 años un pedacito de metro del 9 hasta Los Alcarrizos que no han podido terminar. Entonces uno dice, ¿a dónde es que el dinero del pueblo se está yendo? Yo quiero volver sobre el código, pero antes
Quisiera No, lo que digo que fue, Sí, sí. llegamos a esto Sí, porque al final el código fue una excusa para no Ok, como discutir, una cortina de humo, una dice cortina usted. de humo para no discutir estos temas que le preocupan le preocupan a la población, porque también de mayo para acá todo ha aumentado de precio. El arroz ha aumentado más de un 30%, ha aumentado la tarifa energética. Pero dice el Fondo Monetario Internacional como que el manejo anda bien, sugiere eliminar exenciones, sugiere eliminar subsidio eléctrico. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo sobre esto? ¿Qué Mira, creen que debe hacer el gobierno? Cuando el FMI viene al país es porque las cosas no andan tan bien. Este gobierno ha cogido préstamos para pagar préstamos. Préstamos para pagar préstamos y préstamos para tenerlo acumulado en certificados financieros en el Banco Central, en el Banco de Reserva. 385,000 millones de pesos tenía el gobierno ¿Tiene acumulado lógica, de préstamos. ¿Tiene lógica coger prestado para guardarlo? Pero yo no entiendo, es decir, si tienen 385,000 millones de pesos y tienen una reserva, incluso que lo anunció el gobernador del Banco Central, de 14,000 y pico de millones de dólares, que ahora ha bajado 2,000 y pico casi, y eso es un indicador de que no andamos bien, es que la gente se pregunta si tienen dinero de préstamo, cogen préstamos para pagar préstamos, cogen préstamos para gastar, no hay obras de infraestructura, entonces ¿para qué coger más préstamos? Es la pregunta que uno se hace, si ni siquiera están terminando las obras que ellos han iniciado incluso y de gobiernos anteriores. Entonces el FMI cuando viene aquí viene para aplicar recetas. Entonces hay algo que no anda bien en la economía, aunque los datos, porque son expertos también, no solamente cambiándole los nombres a los términos, sino manejando los números con una magia sorprendente, porque ellos dicen que han bajado la deuda y han cogido 100 y pico de préstamos. Es decir, este gobierno, cuando termine esta gestión a diciembre y se aprueben los 50 préstamos que están en el presupuesto, tendrá 106 préstamos en 4 años. Ningún gobierno había cogido en 4 años 106 préstamos. Demasiado. Volvamos entonces al Código Penal. Y eso al final alguien tiene que pagarla. Correcto. Y creo que hay que atender ese señalamiento. El Código Penal. El presidente dijo que no había tiempo, ha habido objeciones de diferentes sectores que dicen que hay un retroceso. Laura Costa, destacada penalista, en algún momento dijo que era llevarlo a la prehistoria. ¿Cómo es que ustedes los diputados no vieron eso? ¿O sí ustedes lo vieron? No, porque quien mandó el texto fue el Senado, nosotros lo estamos viendo. En la Cámara de Diputados, debo decirte que hay una diversidad de opinión, una pluralidad. Se hace un gran trabajo de carpintería con los proyectos y hay elementos ahí. Ustedes leen, ustedes saben. Siempre leemos, sí. Hay proyectos ahí que generalmente artículos de ese Código Penal que significan posiblemente retroceso, pero nosotros como Fuerza del Pueblo, con respecto al código, estamos interesados en que haya código. Nosotros ya votamos hace 2 años y pico, en ese momento éramos 17 diputados, todos votamos por el Código Penal. La sociedad está reclamando un Código Penal, el país necesita un Código Penal, ya está bueno, tenemos 20 y pico de años, incluso es un mandato de la Constitución del 2010. Aquí hay alrededor de 72 ilícitos que no están en el Código actual y que nosotros deberíamos ya darle respuesta al país. Si presentan el informe, no importa los puntos que estemos en desacuerdo, porque al final, Germán, Indira, tenemos que avanzar. No sé si me entienden. Es decir, la Fuerza del Pueblo aspira a que la sociedad tenga un código, a que el Estado pueda prevenir y reprimir y combatir los crímenes, los delitos, los ilícitos en todos los niveles, desde la ratería común hasta la asociación de malhechores. Y en ese sentido, pues nosotros como Congreso debemos tener la responsabilidad. Pero yo vuelvo y repito, si hay voluntad política del gobierno del PRM, y del presidente Luis Abinader, habrá código. ¿Pero no han presentado el informe todavía? No, el informe no se ha presentado. ¿Y se culmina hoy? Hoy culmina. No va a haber tiempo, ya el presidente lo dijo en una entrevista de la semanal, seguirá trabajando la comisión, no hay necesidad de extender la legislatura por el tema del código, primero porque no hay interés, no creo que lo haya habido, y segundo porque no perime, y a partir de agosto pudiéramos discutirlo ya en la Cámara con más detalle, pero con una respuesta contundente, porque yo creo que no podemos esperar mucho. Precisamente eso yo quería preguntarle, porque se espera que en la próxima legislatura ustedes entonces, la Cámara de Diputados y el Congreso, ¿no?, en su conjunto, puedan entonces conocer el código penal. Esa es la esperanza, de que finalmente ese escollo acabe y que podamos avanzar. Yo dije que si la comisión permanente que está discutiendo especial el código somete el informe, nosotros vamos a votar por él.
Tenemos algunas objeciones, como todos los partidos tienen sus objeciones, pero yo creo que ya nosotros debemos, los políticos, en aquellas cosas que nos unen, ponernos de acuerdo y avanzar, y las que nos desunen, ¿verdad? Dejarla ahí en cuarentena, como dicen, y luego en un tiempo posterior, pues irlo analizando. Lo digo esto por las causales, que ha retrasado mucho la aprobación y que... ¿Pero usted está a favor de las causales o no? La Fuerza del Pueblo está en favor del código. Del código. No, me está evadiendo todavía. Y nos conocemos muy bien. Me está evadiendo. No, es que la Fuerza del Pueblo... Acuérdate que yo tengo una lija para, mira, para el pejabón. Mira qué pasa, Herman. No me revale. La Fuerza del Pueblo está de acuerdo con el código y va a votar por el código. Las causales es un tema que divide a todos los partidos, a todas las sociedades, no solamente a República Dominicana. Te pudiera decir que ningún partido político ha podido bajar línea de manera contundente con respecto a las causales. En las votaciones que nosotros tenemos. No, porque aquí hay temas... no son progresistas. Aquí hay temas, Germán, que dividen mucho, que son de ideología, que son de dogma, ¿verdad? Que llevan a credos y a creencias y a opiniones particulares que hay que respetar. Yo diría que son de derechos. Sí, la porque es un tema de derecho, honestamente hablando. O sea, vamos a poner las cuentas claras. Usted sabe que yo trabajo en cuentas claras, ¿verdad? Sí. A poner las cuentas claras. Cuando se habla de causal y cosas así, no estamos hablando de si yo creo o no creo en tal o cual cosa. No, es un tema de derecho, porque eso de las causales, por ejemplo, está en Argentina, está en España, está en Estados Unidos, sí, y está en los países musulmanes. Sí, o sea, no es un tema de ideología, pero no está es de derecho. Es de derecho, pero lo que dice la Constitución es el derecho a la vida, no a la muerte, ni a las causales. Yo soy pro vida. Es decir, yo estoy de acuerdo en que nosotros mantengamos, como está la Constitución, el artículo 37, respetándole a los demás. Es decir, una minoría no puede imponerle a una mayoría lo que crea. Yo creo que llegará el momento, porque es una realidad las causales, de discutir las causales. Pero en este momento, este pueblo, aunque hay mucha gente con doble moral, ¿verdad?, con doble discurso, pero yo creo que llegará el momento, pero todavía es un pueblo muy conservador. Yo creo que si hablamos de derecho, nosotros lo que tenemos que garantizar es lo que establece la Constitución. Al final, ¿qué ha dicho el presidente de nuestro partido? Se aprueba el código, va a ir al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Porque las confrontaciones entre los sectores son tan grandes que si se ponen uno van a ir al TC y si se ponen otro también van a terminar en el TC. Y el Tribunal Constitucional determinará de acuerdo a esa Constitución. Mire, a propósito de que ayer se reunió la Asamblea Nacional, ¿qué usted opina de esa reunión de la Asamblea y la decisión de la Asamblea Nacional? Y lo otro es que también conllevaría una reunión conjunta y de revisión la propuesta de reforma constitucional. Sí, ayer estuvimos sesión temprano en la mañana, de ahí nos fuimos casi directamente, casi no nos dio tiempo a almorzar, pero estuvimos convocados la Asamblea Nacional. Trabajaron ustedes ayer terminamos muy tarde de la noche y nosotros nos tocó como voceros ser parte de la comisión coordinadora que evaluó las actas de elección del presidente de la República, la vicepresidenta. Se creó una comisión para evaluar, pero también, Indira, se insertó un tema que no estaba en la agenda, que es el cambio de la juramentación del presidente y de la vicepresidenta, que será, según se aprobó en una resolución en el día de ayer, aunque con el voto opuesto de la oposición en contra. ¿Ustedes no están de acuerdo con que...? No, mira, nosotros entendemos, este gobierno es muy cosmético, muy de likes, muy de me gusta, muy de las redes. Y yo creo que el tema de la solemnidad de ese momento hay que respetarlo. Los códigos se respetan. Yo creo que nosotros no podemos hacer show por todo. Es decir, en este sentido yo creo que el gobierno, que tiene sus asesores, está dando demasiado circo y la gente necesita pan. Si da demasiado circo, la gente se le va a morir porque no le va a dar pan. Entonces yo creo que el circo mediático que este gobierno tiene ha llevado a por primera vez cambiar la toma de posesión del presidente y del vicepresidente hacia un lugar que ahí es el Teatro Nacional. Bueno, ahí hay obras, ahí hay show, ahí hay teatro de todos los tipos, con todos los temas, se pierde la solemnidad, pero es un populismo a extremo. Esa es mi opinión. Nosotros no favorecimos eso, no votamos, tomamos un turno incluso porque pusieron ese tema primero que el que nos mandaba la Constitución.
Y a nivel general yo creo que lo que manda la Constitución de fuerza mayor, el hecho de que vengan 15 jefes de Estado, no es fuerza mayor para tú cambiar una toma de posesión del presidente, una juramentación de un lugar que ha sido solemne, que se respeta, que los códigos se respetan, hacia otro lugar que muy bien pudiera ser parte del show que nos tienen. ¿Y sobre la reforma constitucional? Bueno, la reforma constitucional, la Fuerza del Pueblo está opuesto. La Fuerza del Pueblo ha expresado que no hay necesidad ahora mismo de reformar la Constitución, que no es una prioridad. Ha indicado que para lo que ha expresado el presidente Luis Abinader en las apariciones públicas que ha indicado del Ministerio Público Independiente. Bueno, ayer escuché a doña Milagro Ortiz Bo diciendo que la Procuraduría que venga debe mantener el Ministerio Público Independiente, lo cual está contradiciendo la explicación de su propio presidente que quiere un Ministerio Público Independiente. Sí, uno no entiende al gobierno, parece ser que hay un Ministerio Público Independiente fase 1 para estos 4 años, vendrá otro Ministerio Independiente fase 2 para los próximos 4 años y por eso la supuesta justificación o necesidad de modificar la Constitución y sobre todo que es con este Ministerio Público y con esa gente que está en el Ministerio Público que ellos han sometido los casos de corrupción. Entonces yo creo que si es independiente, el Ministerio Público tiene su independencia en la Constitución, en la ley orgánica, en el estatuto, en la carrera del Ministerio Público y los fiscales que están ahí, los procuradores, precisamente fueron de carrera, pero adicionalmente el candado está establecido en la Constitución de la República, a menos que hayan otras agendas a los cuales el gobierno o otras decisiones uno no lo sepa y sorprendan porque algunos juristas dicen que aunque nosotros aprobemos la ley que convoca la necesidad de la reforma, y ellos tienen los votos para hacerlo, es decir, tienen 146 votos en la Cámara y 29 votos en el Senado de la República, y tienen su mayoría, pero no hay necesidad. Yo creo que la necesidad que tiene el presidente de reformar la canasta básica, reformar que el costo del costo de los productos de primera necesidad bajen de precio o se mantengan, detener esa escalada alcista, pero también reformar la seguridad social, la seguridad ciudadana, que haya mayor cantidad de empleos, reformar el sistema educativo, el sistema de salud. Para eso fue que se le eligió. Yo creo que el pueblo no pidió ni come con reforma constitucional. Bueno, se nos quedó el tema del tránsito en el cual tú tienes bastante experiencia. Ya yo no opino de eso. Ya no opina, pero estoy frustrado con la ley, con sí, esta contrarreforma wow. y este desorden. Levantar la imagen del Intran después de todos estos escándalos de corrupción va a ser muy difícil. No solamente o sea, en la tiene dinero y en difícil tiempo. Milton para Morrison. Morrison. Bueno, no hizo un buen desempeño en Edesur. Bueno, en suma, no se espera mucho. No hay necesidad, según la Fuerza del Pueblo. Cuatro directores del Intran ha tenido este gobierno. No sí. da pie con bola. Bueno, no hay necesidad de una reforma constitucional, dice la Fuerza del Pueblo, dice todo. Así mismo es. Nosotros estamos compelidos a hacer una breve pausa aquí en este programa, pero antes agradecer infinitamente al amigo Tobías. Gracias Crespo, a ustedes. por haberse levantado tan temprano y desafiado la lluvia para estar aquí presente. Bueno, cualquiera quiere quedarse en casa, pero el deber llama. Muchas gracias. Gracias, Vamos a Tobías. la pausa.